¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si tuvieras el poder de decidir qué palabras pronunciar, cómo reaccionar ante los desafíos o incluso cómo manejar tus finanzas sin angustia ni culpa? Imagina sentirte dueño de cada paso que das, ver con mayor claridad qué debes mejorar y convertir cada error en una oportunidad de crecimiento. Esa es la propuesta del estoicismo que, lejos de ser pura teoría, te ofrece herramientas prácticas para que tu mente, tus emociones, tus palabras y tu relación con el dinero trabajen a tu favor. Al final, lo que realmente buscamos es inspirarte a dar el primer paso, engancharte con la posibilidad de un cambio real y mostrarte que, a pesar de las voces internas que te digan no puedo o no sé cómo, existen estrategias concretas para transformar tus hábitos y tu mentalidad. Antes de empezar, quiero invitarte a unirte plenamente a esta experiencia. Deja aquí abajo, en los comentarios, la frase, hoy elijo mi camino, soy estoico. Al escribirla, te estarás comprometiendo contigo mismo para aprovechar estas enseñanzas y comenzar tu propia transformación. Número 1. Reprogramación mental positiva. Todo lo que experimentas, todo lo que sientes, incluso lo que crees que es real, pasa primero por un filtro. Y ese filtro es tu mente. No vemos el mundo como es. Lo vemos como somos. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que repites, cada juicio automático que lanzas, va moldeando tu percepción y con ello la forma en que vives tu vida. Por eso, aprender a dominar tu mente no es un lujo filosófico, es una necesidad existencial. Y aquí es donde entra el poder de la reprogramación mental positiva, porque si tu mente filtra tu realidad, entonces también puedes rediseñarla. La clave está en comprender que tú no eres tus pensamientos, eres quien los observa. Esta es la base de la técnica del observador neutral, una práctica mental donde te colocas fuera del flujo automático de tu mente y comienzas a mirar lo que pasa, sin reaccionar, sin juzgar, sin identificarte. Cuando haces esto empiezas a recuperar un poder que ya era tuyo, pero que habías olvidado, el poder de elegir qué pensamientos alimentar y cuáles dejar pasar. Epicteto lo decía con claridad, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Es decir, no es el evento externo, es tu narrativa interna. Y eso es modificable. Lo que piensas del fracaso, del dolor, del miedo, eso es lo que determina si te hundes o si creces. Ahora bien, ¿cómo se transforma esa narrativa? Con práctica, con conciencia, con intención. Y una de las herramientas más poderosas para hacerlo es la programación mental positiva. ¿Qué significa esto? Repetir de forma consciente afirmaciones, visualizaciones y pensamientos que construyen, que te fortalecen, que te preparan. Es convertir tu mente en un jardín donde eliges qué semillas sembrar cada día. La neurociencia lo respalda. La plasticidad cerebral es la capacidad que tiene tu cerebro para reorganizarse según tu experiencia. Cada vez que eliges un nuevo pensamiento, estás fortaleciendo una conexión neuronal. Y cada vez que ignoras un pensamiento negativo, estás debilitando una ruta mental automática. Así se reprograma el sistema. Una técnica estoica profundamente transformadora es la premeditatio malorum. Imaginar los obstáculos antes de que lleguen. No para sufrir antes de tiempo, sino para prepararte, para visualizar tu templanza frente a la adversidad, para entrenar la mente a no entrar en pánico cuando el viento cambie de dirección. Los estoicos no escapaban del dolor, lo anticipaban con serenidad. Otra herramienta vital es la visualización estratégica. No solo visualizar el éxito, sino visualizar tu respuesta emocional ante lo difícil. Verte a ti mismo manteniendo la calma,
tomando decisiones sabias, atravesando el caos con claridad. Eso entrena tu resiliencia. Tu sistema nervioso comienza a familiarizarse con escenarios de tensión, pero desde un estado interno de dominio, y cuando la vida real lo ponga a prueba, estarás preparado. La meditación completa este triángulo, porque no se trata solo de pensar mejor, sino de aprender a no pensar por un momento, de silenciar el ruido, de escuchar lo que hay debajo, de darte espacio para simplemente ser. En ese silencio, la mente se ordena, el cuerpo se alinea, la claridad regresa. Ahora, todo esto se asienta sobre un pilar esencial, la observación consciente de los patrones limitantes, esas ideas repetidas que te hacen sentir insuficiente, culpable, débil o sin valor. Detectarlas, cuestionarlas y reemplazarlas es el trabajo interno más poderoso que puedes hacer, porque si no cambias tu conversación interna, tu realidad externa tampoco cambiará. Y aquí viene lo más importante: no necesitas controlar todo lo que piensas, solo necesitas dejar de creer en todo lo que piensas. Esa es la práctica del desapego mental, ver tus pensamientos pasar como nubes en el cielo, sin atraparlos, sin aferrarte, solo dejando espacio para que lo verdadero emerja. La mente es un arquitecto silencioso, y tú tienes el lápiz en la mano. Puedes seguir trazando los mismos planos mentales, o puedes redibujar tu vida desde dentro. Ese es el arte del dominio mental: no imponer, no forzar, sino aprender a moldear, con paciencia y conciencia, la realidad que habitas. Y lo más hermoso de todo es que puedes comenzar hoy. Número 2. Control del estado de ánimo. Tu estado de ánimo es el filtro a través del cual interpretas absolutamente todo. No son los hechos los que definen tu día, sino el color con el que tu mente los pinta. Puedes vivir el mismo evento desde la frustración o desde la calma, desde el miedo o desde la curiosidad, desde la queja o desde la gratitud. Y lo fascinante es que, aunque no puedas controlar cada emoción que aparece, sí puedes decidir qué haces con ella. Aquí es donde comienza la verdadera maestría emocional. Esa capacidad entrenada, no heredada, de observar tu estado interno y transformarlo con conciencia. No se trata de eliminar emociones negativas, ni de fingir alegría cuando no la sientes. Se trata de asumir total responsabilidad emocional. Y eso significa reconocer que nadie más tiene el poder de arruinarte el día, a menos que tú se lo entregues. Marco Aurelio, el emperador filósofo, lo dejó escrito de forma impecable: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Reconoce esto y encontrarás la fortaleza. Ese reconocimiento cambia todo, porque cada vez que eliges no reaccionar, sino responder, estás fortaleciendo el músculo más poderoso que posees, tu equilibrio interior. Una herramienta poderosa para cambiar tu estado de ánimo es la gratitud, no como cliché, sino como disciplina diaria. Agradecer no porque todo esté bien, sino porque puedes ver el bien incluso en medio del caos. Cuando te entrenas para enfocar tu mente en lo que sí tienes, en lo que sí funciona, en lo que sí avanza, tu biología cambia, la serotonina y la dopamina se activan, tu visión del mundo se suaviza y con ella tu forma de habitarlo. Otra vía de transformación emocional es el cuerpo. Lo que haces con él afecta lo que sientes con tu mente. El movimiento físico regula tus emociones porque activa zonas cerebrales vinculadas con el ánimo, el enfoque y la estabilidad. Una caminata, una sesión de ejercicio, un estiramiento consciente, son actos que calman la mente sin necesidad de palabras. La respiración es otro recurso subestimado, pero tremendamente eficaz. Inhalar profundo, exhalar lento, una y otra vez. Así desactivas el sistema simpático, ese modo de lucha o huida que tanto agita tus pensamientos.
Con unos minutos de respiración consciente puedes transformar ansiedad en presencia, caos en claridad, tensión en serenidad. Y si quieres ir más profundo, empieza a mapear tus disparadores emocionales. ¿Qué te altera? ¿Qué personas, palabras o situaciones te sacan de tu centro? Identificarlos es el primer paso para liberarte, porque lo que no se nombra te domina, pero lo que reconoces lo puedes trascender. La inteligencia emocional no es solo entender tus emociones, es saber cómo gestionarlas, cómo no arrastrar tus heridas al presente, cómo no hacer pagar al otro por algo que nació dentro de ti. Es darte cuenta, en tiempo real, de que puedes elegir otro camino, más sabio, más consciente, más tuyo. Y cuando las emociones duelen, cuando todo parece oscuro, recuerda esto: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. La diferencia está en la narrativa, en lo que te dices mientras lo vives. Viktor Frankl, sobreviviente del horror más inimaginable, escribió que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio está tu poder para elegir. Esa elección constante, ese espacio interno que vas ensanchando día a día, construye tu resiliencia psicológica. No es aguantar todo sin romperte, es reconstruirte cada vez con más sabiduría, es caer mejor, levantarte más liviano y mirar atrás no con rabia, sino con aprendizaje. Entonces, si hoy sientes que tu estado de ánimo te domina, respira, pausa, observa y decide. Decide darte el poder de regular tu mundo interno, porque cuando dominas tu ánimo no importa cómo esté el clima afuera, tú ya tienes el sol encendido por dentro, y eso nadie te lo puede apagar. Número 3. Control de las palabras. Tus palabras no son solo sonidos que se lanzan al aire, son semillas, y cada vez que hablas estás sembrando algo, en ti, en los demás, en el ambiente, palabras que pueden sanar o herir, construir o destruir. Un simple comentario, una frase al azar, una crítica disfrazada de consejo pueden marcar a alguien para años. Y a veces, sin darte cuenta, esas palabras también te están programando a ti. Hablar no es solo comunicar, es crear. Porque el lenguaje no solo describe la realidad, la moldea. Lo que repites, lo que afirmas, lo que dices con rabia o con amor, afecta profundamente lo que piensas, lo que sientes, lo que haces. Por eso, los estoicos nos invitan a practicar una comunicación consciente, a no hablar por impulso, a hablar con intención. Antes de decir algo, pregúntate: ¿esto es verdadero? ¿Es necesario? ¿Es útil? ¿Construye? ¿O solo descarga mi ego herido? A veces lo más sabio que puedes hacer es guardar silencio, y en otras ocasiones lo más valiente es hablar con amabilidad cuando todo en ti quiere gritar. Séneca lo entendía perfectamente. Decía: somos más a menudo asustados que heridos y sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Esa frase se aplica también al lenguaje. Muchas veces no son las palabras de los demás las que más daño nos hacen, sino las nuestras, las que nos repetimos internamente. Esa voz que no se calla, que te juzga, que te limita, que repite: no puedes, no vales, no sirves. Aquí entra el autodiálogo, esa conversación interna que tienes contigo todo el día y que, te guste o no, está creando tu identidad. Si te hablas con respeto, te transformas. Si te hablas con dureza constante, te agotas. Tus palabras internas tienen el mismo poder que las externas, o incluso más. Por eso, cuidar tu lenguaje es un acto de amor propio y de responsabilidad emocional. Una técnica que transforma esto es el reencuadre lingüístico. Es tomar frases automáticas y darles un nuevo significado. No decir: esto es un desastre, sino: esto es un desafío que puedo enfrentar. No repetir: no tengo suerte, sino: estoy en proceso de construir mis oportunidades.
El lenguaje cambia la dirección del pensamiento y el pensamiento cambia la dirección de tu vida. Además, no todo lo que comunicas pasa por la boca. Tu cuerpo también habla. Tus gestos, tu tono, tu silencio, la forma en que miras, en que escuchas, en que estás presente. La comunicación no verbal representa más del 90% de lo que los demás perciben de ti, y muchas veces lo que dices con el cuerpo contradice lo que sale de tu boca. Por eso, la coherencia es clave. Lo que piensas, lo que sientes y lo que expresas deben alinearse. Una herramienta poderosa para mejorar esta coherencia es la escucha activa. Escuchar no solo con los oídos, sino con el cuerpo, con la mente, con el corazón. No para responder rápido, sino para comprender de verdad. Cuando escuchas así, tu respuesta cambia, tu energía cambia, tu relación con el otro se transforma. También es vital practicar la comunicación no violenta, un enfoque desarrollado por Marshall Rosenberg que se basa en hablar desde las necesidades, sin atacar, sin culpar, sin exigir, en decir «me siento así porque necesito esto», en lugar de decir «tú nunca me entiendes». Es un cambio sutil, pero profundo, de reactividad a empatía, de confrontación a conexión. Y por último, antes de hablar, haz una pausa. Solo eso. Pausar, respirar, mirar dentro, porque en esa pausa hay poder. El poder de elegir la palabra justa, la palabra que no hiere, la que edifica, la que expresa sin destruir. Hablar con conciencia no es hablar menos, es hablar mejor. Recuerda que tu lenguaje revela tus valores y tu dominio sobre las palabras revela tu dominio sobre ti mismo. Quien controla lo que dice, controla su realidad. Porque las palabras son puentes y también pueden ser muros. Elige construir con tus palabras, con tu intención, con tu verdad. Número 4. Educación financiera. Mentalidad de abundancia. El dinero no tiene alma, no es bueno ni malo, es una herramienta y como toda herramienta, su poder depende de quién la use y de para qué se use. Hay quienes lo usan para construir libertad, otros para compensar vacíos. Algunos lo ven como una fuente de conflicto, otros como un canal de propósito. Pero más allá de lo externo, todo empieza en lo mismo. Tu mentalidad. La mentalidad de abundancia no significa pensar en millones. Significa dejar de pensar en carencia. Es comprender que tus decisiones financieras no nacen de tu sueldo, ni de tu cuenta bancaria. Nacen de tus creencias, de lo que te dijeron sobre el dinero, de lo que viviste en tu infancia, de cómo reaccionas cuando oyes la palabra inversión o deuda. Muchos crecimos con frases como «el dinero es sucio», «los ricos son egoístas» o «no alcanza para todos». Y sin darnos cuenta, esas ideas se quedaron grabadas. Actúan como filtros invisibles y no importa cuánto ganes. Si no cambias esas creencias, seguirás saboteando tu crecimiento. Aquí entra la disciplina mental estoica. Epicteto decía: la verdadera libertad no es conseguir lo que deseas, sino desear solo lo que es posible. Esta frase encierra una verdad brutal. No todo deseo merece ser perseguido. No todo gasto vale la pena. No todo impulso merece una tarjeta de crédito. La educación financiera consciente comienza por claridad. ¿Qué quieres realmente? Seguridad, tiempo libre, movilidad, poder ayudar a otros. Tener un objetivo claro cambia completamente tu relación con el dinero. Porque ya no se trata de acumular, se trata de dirigir. Y para dirigir necesitas estrategia. Eso empieza con un presupuesto inteligente, no uno rígido ni punitivo, sino funcional. Uno que respete tus necesidades, tus valores, tus metas. Saber cuánto entra, cuánto sale y a dónde se va, te da poder. El dinero mal vigilado se escapa como agua entre los dedos, pero el dinero consciente se multiplica. La psicología financiera moderna lo confirma.
Quienes llevan registro de sus gastos ahorran el doble, y quienes automatizan sus finanzas toman mejores decisiones con menos esfuerzo. Porque no se trata de fuerza de voluntad constante. Se trata de sistemas que te apoyen cuando la emoción quiere ganar. Ahorrar no es solo guardar, es honrar el futuro, es decirte a ti mismo, yo valgo lo suficiente como para cuidarme también mañana. Y cuando ahorras con un propósito, no lo vives como restricción, lo vives como expansión diferida. Lo mismo ocurre con la inversión. Pensar en el largo plazo es un acto de madurez emocional. No necesitas grandes sumas para empezar. Necesitas constancia, información y visión. Invertir no es solo mover dinero. Es mover tu identidad hacia una versión tuya que piensa en décadas, no en descuentos de fin de semana. Y si tienes deudas, que no te definan. No eres tu saldo negativo, pero sí eres la persona que puede enfrentar, ordenar y saldar lo que sea necesario. Comienza por lo más pequeño, un plan, un hábito, un no a tiempo, una renegociación. Cada decisión que tomas cambia tu rumbo. La mentalidad de abundancia se entrena como un músculo, a través de pequeñas decisiones conscientes, no desde la fantasía, sino desde el realismo empoderado. No desde la negación del problema, sino desde el compromiso con la solución. Recuerda esto, el dinero no compra libertad, pero una relación sana con el dinero, sí. La libertad financiera no es tener más, sino necesitar menos y saber exactamente qué hacer con lo que ya tienes, porque al final, tu economía externa es un reflejo de tu economía interna. Ordena tu mente. Reeduca tus hábitos, desmantela tus creencias limitantes y verás cómo también cambia tu realidad económica. No es magia, es mentalidad, es acción sostenida, es dirección clara y todo eso comienza hoy. Número 5. Diseña tu vida mediante hábitos conscientes. Tu vida no cambia en los grandes momentos, cambia en lo que haces cada día, sin darte cuenta. Cambia en tus hábitos, en lo que repites cuando nadie te mira, en lo que eliges hacer cuando no tienes ganas, pero igual lo haces o no lo haces. La verdadera transformación personal no ocurre en explosiones de motivación, ocurre en la repetición estratégica, en el compromiso silencioso, en la disciplina que no grita, pero construye, porque los hábitos son, en el fondo, arquitectura. Son ladrillos invisibles que van formando tu identidad. Lo que haces es quien eres. Marco Aurelio lo entendió hace siglos. Dijo, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Una frase poderosa y sencilla, porque no se trata de ser excelente de vez en cuando. Se trata de entrenarte a actuar con excelencia cada vez que puedas, aunque sea en lo pequeño. Aquí es donde la disciplina se convierte en libertad, porque aunque suene contradictorio, cuanto más te estructuras, más espacio interno ganas. Tener hábitos no te encierra, te libera del caos, te libera de la indecisión, te libera del drama innecesario. Y eso no pasa de la noche a la mañana, pasa con transformación gradual, sostenida, microtransformaciones diarias, pequeñas decisiones que parecen insignificantes, pero no lo son, porque cada una activa una ruta neuronal, y cada repetición refuerza esa ruta. Esa es la neurociencia del cambio de hábitos. Lo que se repite se vuelve automático, y lo que se automatiza se vuelve parte de ti. Por eso, más importante que las metas son los sistemas. Una meta puede inspirarte, sí, pero es el sistema lo que te lleva. No se trata de quiero leer más libros. Se trata de a las 8 leo 10 páginas. No se trata de quiero ser más saludable. Se trata de cada mañana tomo agua y camino 20 minutos. El sistema es el motor. La meta es solo la dirección. Pero para crear un sistema que funcione, necesitas conocerte. ¿Eres más productivo en la mañana o en la noche? ¿Qué hábitos pasados ya lograste mantener? ¿Qué te desanima?
¿Qué te activa? El autoconocimiento no es un lujo filosófico, es una herramienta de precisión para diseñar tu vida. Y como todo diseño, necesita seguimiento. Medir tu progreso no es controlar, es aprender, ver qué funciona, ver dónde fallas y ajustar sin culpas. La transformación no es una línea recta, es un camino de ensayo, error, aprendizaje y persistencia. Es más resiliencia que perfección. Habrá momentos de incomodidad. Es parte del proceso, porque tu cerebro ama lo conocido, aunque no te haga bien. Cambiar duele, al principio, pero ese dolor es crecimiento. Cada vez que superas la resistencia, te haces más fuerte. No por lo que lograste, sino por lo que venciste en ti. Y lo hermoso de todo esto es que no necesitas grandes gestos, solo consistencia, un paso y otro, hasta que un día te das cuenta de que ya no estás actuando como querías ser, estás siendo quien querías ser, y eso ya no se puede fingir. Diseñar tu vida no requiere talento, requiere intención, hábitos conscientes, rutinas alineadas con tus valores, sistemas que te acerquen a lo que importa, porque no se trata de hacer más, se trata de hacer mejor y de hacer lo mismo, con más presencia, con más sentido, con más propósito. Empieza con una rutina, una pequeña, una que puedas mantener incluso en los días malos, porque si un hábito solo sirve en los días buenos, no es un hábito. Es una ilusión. Lo que realmente transforma es lo que resiste las tormentas. Así que, hoy, pregúntate, ¿qué puedo hacer todos los días que me construya en la dirección que deseo? No perfecto, no heroico, solo real, porque lo real, repetido con intención, termina creando lo extraordinario. Y tú puedes empezar ahora. Número 6. Control del gasto emocional. Cada vez que compras sin necesitar, sin pensar, sin medir, no estás pagando solo con dinero. Estás pagando con tu paz, con tu enfoque, con tu libertad. Porque el gasto emocional no vacía solo tu cuenta bancaria, también vacía tu energía, tu claridad mental, tu capacidad de decidir con calma. El consumo impulsivo no es solo un problema de finanzas, es un reflejo de lo que estás sintiendo. Es una respuesta emocional que busca alivio inmediato. Y a veces lo logras, por unos minutos, por unas horas. Pero luego llega la resaca emocional, el arrepentimiento, el desorden, la sensación de estar perdiendo el control. Para cambiar esto, lo primero es identificar tus disparadores. ¿Qué te empuja a gastar cuando no lo necesitas? ¿Es estrés? ¿Es aburrimiento? ¿Es miedo a quedarte atrás? ¿Es ansiedad disfrazada de recompensa? Mapear esos momentos es vital, porque no puedes controlar lo que no reconoces. Una vez detectas el impulso, la herramienta estoica entra en acción. La pausa. Sí, una pausa. Respirar. Observar. No hacer nada todavía, porque cuando creas un espacio entre el deseo y la acción, ganas poder. El poder de elegir conscientemente y no de actuar por reflejo. Aquí es donde se entrena la autoconciencia financiera, que no es saber sumar y restar, es saber por qué haces lo que haces, es entender que cada compra que no suma valor resta libertad, que cada gasto que viene del vacío no lo llena, lo agranda. La neurociencia lo confirma. Tu cerebro ama las recompensas rápidas, pero también puede entrenarse para esperar, para postergar, para resistir la gratificación inmediata a cambio de una recompensa mayor. Técnicas como los 5 minutos de espera, el lo compro mañana o el lo anoto y lo pienso una semana funcionan porque no niegan el deseo, lo observan y lo reencuadran. Séneca decía, la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Y esta frase lo cambia todo, porque no se trata de negar lo material, sino de liberarte de su dominio,
de reconstruir tu relación con el dinero, de dejar de verlo como una muleta emocional y empezar a verlo como una herramienta de propósito. Para eso, necesitas cuestionar tus motivaciones de compra. ¿Estás comprando por utilidad o por imagen? ¿Por necesidad o por validación? ¿Te representa o te disfraza? Las respuestas duelen, pero liberan, porque cuanto más claras tus motivaciones, más alineadas tus decisiones. Una estrategia poderosa es el desapego material, no en el sentido extremo, sino en el sentido consciente. Aprender a valorar lo que tienes, a usarlo, a agradecerlo, a no buscar llenar vacíos con objetos, sino con hábitos, con vínculos, con significado y sobre todo, construir disciplina financiera emocional, que no es dejar de disfrutar, es aprender a disfrutar con intención, con control, con dirección. Es saber que puedes decir no hoy para decir sí mañana a algo más grande, más tuyo, más real. El consumo emocional no desaparece de un día para otro, pero se transforma cuando dejas de actuar sin pensar, cuando conviertes la compra en una decisión y no en una fuga. Cuando eliges con la cabeza clara, no con el corazón herido. Recuerda esto, gastar por impulso es ceder el poder, gastar con conciencia es recuperarlo, y cada decisión que tomas hoy construye tu relación con el dinero mañana. No se trata de tener más, se trata de necesitar menos, de conocerte más, de elegir mejor, y eso empieza por dentro. Número 7. Gestión avanzada de emociones. Sentir no es el problema es no saber qué hacer con lo que sentimos. La verdadera inteligencia emocional no consiste en reprimir lo que pasa dentro de ti, sino en comprenderlo, regularlo y transformarlo conscientemente, porque si no lideras tus emociones, ellas te lideran a ti. Todo empieza con el autoconocimiento emocional. Saber qué sientes, cuándo lo sientes y por qué lo sientes, no desde el juicio, sino desde la observación. La mayoría de las personas viven emocionalmente en piloto automático. Reaccionan en vez de responder. Se dejan llevar por una ola interna que ni siquiera han aprendido a nombrar. La neurociencia lo explica claramente. Una emoción no es un enemigo, es una señal. Es energía con dirección, es un mensaje que el cuerpo y la mente construyen para darte información. Pero si no sabes leer ese mensaje, lo malinterpretas. Y ahí nace la distorsión, el conflicto, la desregulación. Por eso, la regulación emocional estratégica es una habilidad central. No se trata de negar lo que sientes, sino de aprender a contenerlo, procesarlo y canalizarlo. Técnicas como la respiración consciente, la visualización de estados de calma o incluso la escritura reflexiva activan zonas del cerebro asociadas al control ejecutivo. Y ahí es cuando recuperas el timón. La empatía, por otro lado, no es debilidad, es sofisticación emocional. No solo se trata de ponerte en los zapatos del otro, se trata de sentir sin quedarte atrapado, de comprender sin perder tu centro, de conectar sin absorber el dolor ajeno como si fuera tuyo, porque quien no se entiende a sí mismo difícilmente entenderá a los demás. La resiliencia emocional se construye en los momentos en que podrías romperte, pero eliges adaptarte. No significa no caer, significa saber cómo levantarte internamente, cómo transitar la emoción sin que te consuma, cómo sentir tristeza sin convertirla en identidad, cómo atravesar el miedo sin rendirte ante él. Transformar un estado emocional no es magia, es técnica y práctica. Y aquí entra la metacognición emocional, la capacidad de observar tu estado interno desde un plano superior, como si fueras el director de tu sistema emocional, no solo el actor dentro del drama. Puedes cuestionarte, ¿esta emoción me sirve para resolver o me está bloqueando? Esa simple pregunta cambia el juego. Epicteto lo dijo hace siglos:
No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Las emociones no surgen del mundo externo, sino del significado que le damos. Cambiar la interpretación cambia el estado interno. Eso es poder, poder real. También es clave desarrollar flexibilidad emocional. No todo se resuelve con fuerza. A veces lo que se necesita es adaptabilidad. Saber cuándo persistir y cuándo soltar, cuándo regular con firmeza y cuándo simplemente respirar, aceptar y observar cómo la emoción se disuelve por sí sola. Y claro, comunicar lo que sientes de manera efectiva es parte de esa inteligencia. No desde la explosión ni desde el silencio absoluto, sino desde la claridad. Esto es lo que siento, esto es lo que necesito, esto es lo que puedo. Ese tipo de comunicación transforma vínculos, construye puentes, reduce conflictos. Cada emoción que reconoces, regulas y trasciendes, te fortalece. Porque la madurez emocional no es evitar sentir, es entrenarte para sentir mejor, para sentir con propósito, para usar tus emociones como aliadas, no como amenazas. Entonces, no huyas de tus emociones, conócelas, estúdialas, entrénalas, porque cuando dominas tu mundo interno, el mundo externo deja de controlarte. Ahí comienza el verdadero dominio emocional. Número 8. El arte de la expresión consciente. Hablar no es lo mismo que comunicar, y muchas veces lo que bloquea nuestras relaciones no es lo que decimos, sino cómo lo decimos, o lo que dejamos de decir por miedo a incomodar. La comunicación asertiva no es simplemente expresar lo que piensas, es hacerlo de forma clara, firme y respetuosa, sin aplastar al otro ni anularte a ti. Es un equilibrio, un arte, y como todo arte, se entrena. El primer pilar de esa comunicación consciente es la escucha activa. No se trata de oír palabras esperando tu turno para hablar, sino de estar verdaderamente presente, con el cuerpo, con la mente, con la intención. Escuchar con todo el ser, sin interrumpir, sin juzgar, sin anticiparte. Solo ahí nace la comprensión real. Marshall Rosenberg, con su enfoque de comunicación no violenta, lo dejó claro. El lenguaje puede ser un puente o una barrera. Y cuando usamos las palabras para acusar, imponer o defendernos, estamos rompiendo el vínculo antes de construirlo. Una clave poderosa es hablar desde la experiencia, no desde la acusación. En lugar de decir, tú me haces sentir mal, cambia por, me siento frustrado cuando esto sucede, porque para mí es importante. Observa la diferencia. Lo primero ataca, lo segundo abre un espacio de empatía y entendimiento, y ese pequeño cambio cambia todo. El lenguaje corporal también habla, y muchas veces dice más que tus palabras. Un gesto defensivo, una ceja levantada, una postura cerrada, pueden anular por completo un mensaje verbal bien construido. Por eso, la comunicación asertiva también es física. Contacto visual, tono sereno, postura abierta, respiración consciente. Todo transmite, y cuando toca enfrentar conversaciones difíciles, ahí es donde se pone a prueba tu maestría. No se trata de evitarlas, ni de estallar, sino de prepararte emocionalmente, elegir bien el momento, usar frases que abran y no cierren, y sobre todo, recordar que tu objetivo no es ganar, sino comprender y ser comprendido. Muchas veces evitamos decir lo que sentimos por miedo al rechazo o al conflicto, pero reprimir no evita el daño, solo lo pospone, y la falta de expresión termina drenando nuestra energía y saboteando nuestras relaciones. La comunicación empática no implica estar de acuerdo en todo, sino validar al otro como legítimo en su forma de ver el mundo. Es poder decir, entiendo que eso es importante para ti, aunque yo lo vea diferente. Desde ahí se construyen puentes. Desde ahí se resuelven conflictos,
Superar bloqueos comunicativos implica revisar nuestras creencias. ¿Te dijeron que mostrar tus emociones era debilidad? ¿Aprendiste que callar era más seguro? Entonces, no es que no sepas comunicar, es que tu mente está condicionada a protegerte. Pero puedes reentrenarte, puedes aprender a expresarte con libertad y sin violencia. Marco Aurelio lo resumió con una frase poderosa: escucha con atención, habla con intención. Porque la intención es lo que diferencia una reacción de una respuesta. Y es ahí donde nace la comunicación transformadora. En cada interacción tienes una elección: construir o destruir. Y cada palabra que eliges, cada pausa que respetas, cada silencio que acompañas con presencia, moldea el vínculo con el otro y contigo mismo. La comunicación no es solo una herramienta social, es una vía directa a la conciencia, una forma de expresar tu mundo interno con dignidad, claridad y respeto. Así que, la próxima vez que hables, hazlo desde el alma, no desde el ego. Y cuando escuches, hazlo con el corazón, no solo con los oídos. Ahí comienza el verdadero arte de la expresión consciente. Y desde ahí se transforma la realidad. Número 9. Resiliencia inquebrantable. La resiliencia no es resistencia ciega, es inteligencia emocional aplicada al dolor. Es la capacidad de doblarte, pero no quebrarte. Y más aún, es la habilidad de convertir cada golpe en un punto de apoyo interno. No se trata de evitar la tormenta, sino de construir un refugio dentro de ti, lo suficientemente fuerte como para permanecer en pie, incluso cuando todo afuera parece derrumbarse. Hoy entendemos la resiliencia no como una armadura que endurece, sino como una flexibilidad que permite adaptarte, reajustarte, reinventarte. Es neuroplasticidad en acción. Es la demostración viva de que tu mente no está condenada a reaccionar siempre igual. Puedes entrenarla. Puedes reescribir tu narrativa interna y puedes usar el sufrimiento como materia prima para tu fortaleza. Los estoicos lo sabían. Séneca escribió: la adversidad no destruye al alma noble, la revela. Y cuánta verdad hay en eso. Porque la verdadera fuerza no se ve en la calma, sino en cómo reaccionas en medio del caos. La primera herramienta para construir resiliencia es la adaptación mental. Eso implica aceptar que no controlas los eventos, pero sí controlas la actitud con la que los enfrentas, y esa pequeña diferencia lo cambia todo. Cuando entrenas tu mente para enfocarse en lo que sí puedes hacer, el mundo exterior deja de dictarte tu estado interno. Una técnica poderosa es el mindfulness, no como moda, sino como práctica estoica de presencia y atención plena. Respirar, observar sin juicio, permanecer en el momento. Ahí es donde se fortalece tu núcleo emocional. Ahí es donde dejas de ser esclavo de tus pensamientos reactivos y comienzas a responder con claridad, en lugar de reaccionar por impulso. La resiliencia también se construye con narrativa. Sí, la historia que te cuentas importa. Después de una caída, puedes contarte que fuiste débil o puedes decirte que aprendiste. Esa elección moldea tu identidad. Cada adversidad es una página en blanco. Y tú decides si escribes en ella una derrota o una evolución. Hay quienes pasaron por traumas profundos y aún así renacieron más sabios, más compasivos, más fuertes. No porque el trauma desapareció, sino porque eligieron transformarlo. Y eso no es magia, es entrenamiento interno. La neurociencia nos dice que el cerebro aprende del entorno, pero también puede aprender desde la intención. La resiliencia se fortalece con microacciones diarias, hábitos que refuerzan tu autocuidado, diálogos internos conscientes, momentos de silencio, reflexión y la capacidad de pedir ayuda cuando es necesario. Entrenar la resiliencia no es ignorar la tristeza, es aprender a atravesarla sin perderte en ella.
Es permitirte sentir sin quedarte atrapado. Es construir una mente que en lugar de resistirse al cambio, lo utiliza como combustible para crecer. Y cuando sientas que no puedes más, recuerda esto. No es señal de debilidad. Es señal de que estás en el proceso exacto donde nace la verdadera fuerza. Nadie desarrolla resiliencia desde la comodidad. Se forja en la incomodidad, en la incertidumbre, en la caída y en la elección diaria de levantarte una vez más. Así que no busques eliminar la dificultad. Busca fortalecer al que la atraviesa. Ese eres tú. Y tienes más poder del que imaginas. Porque la resiliencia no es un destino, es una práctica. Y como toda práctica, se mejora con constancia, con intención y con alma. Número 10. Transformación de creencias limitantes. No es la realidad la que nos limita, son las creencias con las que miramos esa realidad. Creencias que heredamos, que repetimos sin cuestionar y que con el tiempo se convierten en muros invisibles que nos hacen pensar que estamos atrapados, cuando en realidad la puerta siempre ha estado abierta. Una mentalidad de escasez vive obsesionada con lo que falta. Ve riesgos en todas partes, pero oportunidades en ninguna. Se alimenta del miedo, del no soy suficiente, del no hay para todos, del más vale pájaro en mano que 100 volando. Y claro, así no se puede construir una vida plena, porque todo se vive con la tensión de perder lo poco que se tiene. Pero, ¿y si pudieras reprogramar eso? ¿Y si el límite no está en el mundo, sino en la forma en que interpretas el mundo? La abundancia no empieza en la cuenta bancaria, ni en los bienes materiales. Empieza en la mente, en la forma en que interpretas lo que tienes y lo que puedes llegar a crear. Reprogramar la mentalidad es posible y es necesario. Significa cuestionar todo pensamiento automático que te diga no puedo, eso no es para mí, no me lo merezco, porque cada una de esas frases moldea tu realidad sin que lo notes. El pensamiento crea hábito, el hábito crea identidad y la identidad define tu destino. Una mentalidad de abundancia es, sobre todo, una mentalidad de expansión. No busca acumular, sino crear. No compite desde la carencia, sino que colabora desde la confianza. Cree que siempre hay más por descubrir, por aprender, por generar. Y no por ingenuidad, sino por visión. El filósofo Epicteto decía, la libertad no es conseguir lo que deseas, sino desear solo lo que es posible. Y esa frase encierra sabiduría práctica. Porque cuando tu mente vive atrapada deseando lo que otros tienen, pierde su capacidad creativa. Pero cuando enfocas tu energía en lo que sí puedes construir, la realidad empieza a responder diferente. Cambiar tu mentalidad requiere valentía, porque implica dejar de culpar al sistema, a tus padres, al pasado, al entorno, y empezar a asumir que tú eres el arquitecto de tus creencias y que puedes rediseñarlas como se rediseña un mapa mental. Sí, requiere trabajo, pero es trabajo liberador. La psicología de la abundancia nos enseña que el crecimiento empieza donde termina la queja, donde dejas de vivir desde el miedo y empiezas a actuar desde la posibilidad. Repetir afirmaciones sin transformación interna no sirve, pero entrenar el pensamiento con intención, eso sí cambia todo. Visualizar, estudiar, arriesgar con estrategia, rodearte de personas con mentalidad de crecimiento, educarte financieramente, todo eso reprograma. No es cuestión de suerte, es cuestión de estructura mental. La abundancia no es un golpe de fortuna, es una consecuencia de cómo piensas, cómo eliges y cómo inviertes tu energía todos los días. Así que pregúntate con sinceridad, ¿estoy viviendo desde la expansión o desde el miedo? ¿Desde la posibilidad o desde la protección? Porque si quieres un cambio externo, primero tiene que haber un giro interno. Y ese giro empieza ahora, hoy.
con cada decisión consciente que tomas, con cada pensamiento que eliges no repetir, con cada creencia limitante que decides transformar en una semilla de posibilidad. Porque cuando transformas tu mente, transformas tu mundo. Número 11. Enfoque supremo. Domina tu atención. En un mundo diseñado para robarte la atención cada 5 segundos, la capacidad de concentrarte no es solo una ventaja, es un superpoder, uno que pocos entrenan, pero que define la diferencia entre una vida dispersa y una vida plena. La neurociencia lo ha confirmado. La atención no es solo una función mental, es una habilidad que se entrena, que se fortalece con uso constante o se atrofia con el exceso de estímulo. Y lo que muchos llaman falta de disciplina, en realidad es un sistema atencional sobrecargado, incapaz de sostener el foco más allá de unos segundos. Pero hay buenas noticias, se puede revertir. La clave está en entender cómo funciona tu mente. Tu cerebro no fue diseñado para multitarea, aunque la sociedad te haya hecho creer lo contrario. Cada vez que saltas de una pantalla a otra, de un pensamiento a otro, de una notificación a una emoción, interrumpes la profundidad. Y sin profundidad no hay maestría, no hay claridad, no hay crecimiento. Por eso, el primer paso es reducir las fugas mentales. Literalmente, identifica tus ladrones de atención. Redes sociales abiertas sin propósito, notificaciones constantes, entornos desordenados, multitarea forzada. Todo eso desgasta tu capacidad de concentración, antes siquiera de empezar a enfocarte. Luego viene la práctica más poderosa, la atención plena, el mindfulness profundo, no como moda, no como algo espiritual abstracto, sino como entrenamiento mental sistemático. Cada vez que respiras con conciencia, cada vez que observas sin reaccionar, estás afinando tu mente como un instrumento. Estás recuperando el control sobre lo más valioso, tu dirección interna. La meditación no es desconexión, es reconexión, reencuentro con la presencia. Y hay técnicas respaldadas por la ciencia que funcionan. Una de ellas, la observación atencional de objetos neutros. Otra, el escaneo corporal. Ambas fortalecen la corteza prefrontal, el centro de comando de tu atención consciente. Y lo más interesante es esto: no necesitas horas, necesitas intención diaria. La metacognición también es clave, es esa capacidad de darte cuenta de en qué estás pensando mientras estás pensando. Suena paradójico, pero es poderosa, porque cuanto más consciente eres de tu enfoque, más fácil es redirigirlo. Más fácil es evitar que tu mente se vaya tras cada impulso, cada pensamiento intruso, cada emoción pasajera. Y aquí entra el estoicismo. Porque no hay concentración sin autodominio, no hay foco sin disciplina. Los estoicos sabían que la mente es como un caballo salvaje. Si no lo entrenas, te arrastra, pero si lo guías, te lleva lejos. Por eso, el control mental no es castigo, es libertad. La libertad de dirigir tu energía a lo que realmente importa. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribía en medio de guerras, tensiones y caos. ¿Cómo podía escribir con tanta lucidez en medio de la tormenta? Porque había entrenado su mente para sostener el silencio, para encontrar centro en el ruido. Eso no es talento, es entrenamiento. Hoy, en lugar de guerras físicas, libramos guerras digitales. Cada mensaje, cada notificación, cada scroll infinito es una batalla por tu atención. Y cada vez que eliges detenerte, respirar, cerrar lo innecesario y sumergirte en una sola cosa, estás ganando, estás fortaleciéndote. El enfoque no es rigidez, es profundidad, es volver a lo esencial, porque cuando aprendes a dirigir tu atención, puedes dirigir tu vida. Y eso es libertad estoica en su forma más pura. Número 12. Resiliencia psicológica avanzada. Ser fuerte no es no sentir. Ser fuerte es sentirlo todo y seguir adelante.
Porque la resiliencia no es dureza, es elasticidad emocional. Es la capacidad de doblarte sin romperte, de atravesar el dolor sin disolverte, de reconstruirte, incluso cuando no quedó piedra sobre piedra. La neurociencia lo confirma. Tu cerebro no está diseñado para la perfección emocional. Está diseñado para adaptarse. Y esa capacidad de adaptación, cuando la entrenas de forma consciente, se convierte en tu superpoder silencioso. Las emociones difíciles, lejos de ser enemigos, son mensajeros de transformación, y tú puedes entrenarte para escucharlas, sin dejar que te arrastren. El primer paso es comprender que tu sistema emocional reacciona en función de patrones antiguos, creencias aprendidas y memorias que a veces ya no te sirven. Pero tú no eres ese patrón. Tú puedes reescribirlo. La resiliencia no se activa en la comodidad, se activa en el caos, en la pérdida, en la frustración, en la traición, en esos días donde todo parece oscuro. Ahí es donde aparece la oportunidad dorada, convertir sufrimiento en sabiduría. Y eso, aunque suene poético, es un proceso técnico, psicológico, neuronal y sobre todo espiritual. La clave está en regular sin reprimir, sentir sin hundirte, aceptar sin rendirte. Técnicas como la escritura emocional, la respiración coherente o el diálogo interno consciente te permiten reposicionar tu historia sin negar lo vivido. Te permiten observarte sin volverte prisionero de tus emociones. Porque lo que no se expresa se enquista y lo que se reprime explota, pero lo que se integra sana. La flexibilidad psicológica es otro pilar. No se trata de aguantar, se trata de ajustarte sin perder tu esencia. Como el bambú que se dobla con el viento, pero no se rompe con la tormenta. Y eso requiere entrenamiento. Requiere hacerte preguntas más profundas, requiere reprogramar tu diálogo interno, dejar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Y comenzar a preguntarte, ¿quién puedo llegar a ser gracias a esto? Desde el estoicismo, Epicteto lo expresó de forma magistral. No sufras por lo que no controlas, domina lo que sí depende de ti. Y lo que siempre, absolutamente siempre, estará dentro de tu dominio es tu actitud ante lo que ocurre. Las técnicas modernas de recuperación emocional, como el anclaje somático, el mapeo de respuestas automáticas o el reconteo postraumático, permiten transformar cicatrices en fuerza. No como negación del pasado, sino como alquimia emocional. Tú no eres lo que te pasó. Eres lo que eliges construir a partir de eso, y esa elección se hace todos los días. Cuando eliges respirar antes de reaccionar, cuando eliges reconstruirte en lugar de culparte, cuando eliges nutrir tu mente con lo que eleva y no con lo que te hunde, ahí es donde se forja la resiliencia real, no en los libros, no en las frases bonitas, sino en el acto silencioso y cotidiano de cuidar tu mundo interior. Y si alguna vez dudas de tu fuerza, recuerda esto. Tú ya sobreviviste a lo que juraste que te rompería. Estás aquí, escuchando esto, con más sabiduría que ayer y con el poder de empezar de nuevo desde dentro. Construye esa fortaleza emocional. No para volverte invulnerable, sino para que, cuando la vida sacuda, tú no caigas, tú vibres más alto. Número 13. Gestión estratégica del tiempo y productividad. Cada minuto que dejas escapar sin intención es un ladrillo que no colocas en la arquitectura de tu vida. El tiempo no espera, no negocia, no se detiene. Por eso, aprender a dominarlo es una forma elevada de sabiduría, una alquimia mental que convierte segundos dispersos en logros extraordinarios. Y no se trata de hacer más cosas, se trata de hacer lo que importa, con enfoque, con propósito, con presencia. La neurociencia de la gestión temporal nos revela que nuestra percepción del tiempo no es objetiva. El cerebro no mide el reloj, mide la atención.
Cuando estamos dispersos, saturados o en multitarea, el tiempo se diluye. Pero cuando estamos enfocados en un estado de flow, cada segundo se convierte en una herramienta poderosa de creación. Por eso, el primer paso para una gestión estratégica del tiempo no es una agenda, es la conciencia. La claridad mental es el nuevo reloj. Las técnicas de productividad avanzada no buscan acelerarte, sino alinearte. Se trata de usar métodos que te ayuden a organizar tu día de manera consciente, como por ejemplo, dividir tu jornada en bloques de tiempo específicos para cada tipo de tarea. Así, evitas la dispersión y cada actividad tiene su espacio claro y delimitado. También puedes priorizar tus acciones según su nivel de importancia y urgencia, distinguiendo lo que es verdaderamente esencial de lo que solo aparenta serlo, para no quedar atrapado en lo urgente y olvidar lo importante. Otro enfoque útil es, al comenzar tu día, anotar de 3 a 6 tareas clave que realmente moverán la aguja en tus resultados. Solo eso, nada más, porque en la simplicidad hay poder, pero incluso estas herramientas fallan si no hay una filosofía de fondo. Y aquí entra el estoicismo. Marco Aurelio lo sabía. Haz cada cosa como si fuera la última que haces en tu vida. Esa urgencia serena, esa claridad radical, convierte cada actividad en una oportunidad de excelencia. No importa si es algo grande o pequeño, visible o invisible. Lo que importa es la presencia con la que lo haces, porque la productividad, cuando está vacía de propósito, solo es una carrera hacia el agotamiento. Pero cuando está guiada por la virtud, se convierte en una vía directa hacia la maestría personal. Eliminar actividades superfluas no es una tarea técnica, es una decisión de identidad. Cada vez que dices sí a algo irrelevante, estás diciendo no a tu misión. La trampa está en que lo superfluo muchas veces se disfraza de urgente. Un correo, una reunión, una notificación, pero si no entrenas el discernimiento, el día se convierte en un campo de batalla donde lo importante siempre pierde. La verdadera productividad empieza cuando te vuelves protector de tu tiempo, como un guerrero protege su espada. Optimizar el rendimiento personal no es llenarte de tareas, sino diseñar tus días alrededor de tus ritmos naturales. Aquí entra la cronobiología. Entender en qué momentos del día tienes mayor energía, concentración o creatividad. No eres una máquina, eres un organismo. Y trabajar contra tu biología es como remar contra corriente. Lo sabio es sincronizar tu trabajo con tus ciclos. Donde hay ritmo, hay potencia. Planificar estratégicamente tu vida es mucho más que llenar una agenda. Es preguntarte, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Este proyecto, esta meta, esta actividad contribuyen a la vida que quiero construir? La planificación real no es sobre productividad inmediata, es sobre coherencia existencial. Una mente estoica no quiere llenarse de logros vacíos, quiere avanzar con sentido, quiere construir un camino que refleje valores, no solo resultados. La gestión de energía, más que la del tiempo, es el verdadero secreto de los altos rendimientos sostenibles. Puedes tener 2 horas libres, pero si estás drenado emocionalmente, mentalmente o físicamente, no producirás nada significativo. Por eso, cuidar tu cuerpo, tu alimentación, tu descanso y tus relaciones es parte de tu productividad. No hay excelencia sin equilibrio. Reducir la procrastinación no es solo vencer la pereza, es entender el origen de la evasión. Muchas veces postergamos porque lo que debemos hacer nos enfrenta a una parte de nosotros que evitamos. Miedo al fracaso, al juicio, a la incomodidad. Aquí, el pensamiento estoico nos fortalece. No huyas del deber, abrázalo. No postergues el propósito, enfréntalo. Cada tarea evitada es una conversación pendiente con tu carácter.
Y finalmente, construir un sistema de productividad personalizado es construir una vida a tu medida. No copias fórmulas, las adaptas. No imitas, creas. Tu sistema debe reflejar tu ritmo, tu visión, tu esencia. La verdadera productividad no es sobre hacer más, es sobre convertirte en más. Y cada minuto usado con intención es una inversión en esa evolución. La disciplina para el estoico no es una carga, es una virtud. Es el puente entre la intención y la acción. Es la alquimia que transforma tiempo en legado, porque al final no somos lo que soñamos, somos lo que hacemos con nuestros minutos. Número 14. Desarrollo de liderazgo personal e influencia positiva. Ser líder no es cuestión de poder, ni de títulos, ni de imponer tu voluntad. Liderar, en su forma más pura, es tener la capacidad de guiarte a ti mismo, con coherencia, dirección y propósito. Es influir desde el ejemplo, no desde el control, y eso comienza con una arquitectura interior sólida, donde cada decisión nace del carácter y no del impulso. La psicología del liderazgo personal parte de una premisa fundamental. No puedes liderar a otros si no eres capaz de gobernarte a ti mismo. ¿Cómo pretendes inspirar si aún no has clarificado tus valores? ¿Cómo esperas guiar si no te sabes dirigir en los momentos críticos? El liderazgo verdadero nace del autoconocimiento profundo. No se trata de volverse perfecto, sino de ser consciente de tus luces y sombras, y aún así, elegir actuar desde la virtud. Desde la filosofía estoica, la virtud es el único fundamento legítimo del liderazgo. Marco Aurelio, emperador y filósofo, tenía el poder de todo un imperio, pero su autoridad real no venía de su cargo, sino de su carácter, su integridad, su templanza, su compasión, eran su verdadera influencia, porque cuando un ser humano lidera desde sus principios, su sola presencia transforma. La influencia ética, por tanto, no se construye a través de técnicas manipulativas, sino desde la coherencia. La coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. En un mundo saturado de discursos vacíos, tu integridad se convierte en una forma silenciosa, pero poderosa de persuasión. Liderar con ética no significa complacer a todos, significa sostener lo correcto, incluso cuando no es lo fácil. El desarrollo del carisma no tiene que ver con una personalidad extrovertida, sino con presencia real. La presencia nace cuando estás completamente en ti, cuando tu energía no está dispersa, cuando hablas desde un lugar de profundidad. El carisma es esa energía invisible que emana de quienes están en paz consigo mismos. Y sí, puede entrenarse. Meditación, reflexión, alineación, son prácticas que te devuelven al eje, y en ese eje se activa una comunicación distinta, una comunicación inspiradora. No se trata de hablar bonito, ni de llenar de frases motivacionales. Se trata de hablar con verdad, con intención, con visión. Cuando hablas desde tu experiencia real, desde tu vulnerabilidad asumida, desde tu visión bien sembrada, tu palabra pesa. Y en el mundo de hoy, donde abunda el ruido, las palabras con peso crean cambio. El modelo de influencia positiva se construye entonces sobre pilares claros: autenticidad, servicio, visión y firmeza. No lideras para ser admirado, lideras para servir con tu ejemplo. No influyes para tener seguidores, sino para despertar líderes en otros. Este tipo de liderazgo no se enseña con fórmulas externas, se cultiva desde adentro. La neurociencia del liderazgo nos confirma lo que los estoicos ya intuían. Cuando regulas tus emociones, cuando ejercitas la empatía, cuando entrenas la atención y la presencia, tu cerebro literalmente cambia. Se crean nuevas rutas de pensamiento más estratégicas, más compasivas, más resilientes. Liderar también es neuroplasticidad. Por eso es tan importante construir autoridad interna,
es decir, que tu criterio no dependa del aplauso externo, que tu motivación no fluctúe con la opinión de los demás, que tu rumbo no lo dicten los vientos del momento, sino tu brújula interna. Esa autoridad nace de hacerte responsable de tu evolución, de tomar decisiones difíciles y sostenerlas con humildad y firmeza. Y cuando lideras desde ahí, dejas una huella, no una huella de ego, sino una marca de inspiración. Porque liderar no es ser el centro, es encender luces, es tocar vidas con la tuya, no desde el ruido, sino desde la profundidad. Es cultivar la virtud como núcleo de tu influencia. Eso, en esencia, es ser líder de ti mismo. No porque seas perfecto, sino porque te eliges cada día, porque trabajas en ti, porque sabes que el mayor poder no está en controlar, sino en transformarte, y desde ahí, transformar al mundo. Número 15. Equilibrio total. Diseña tu ecosistema de bienestar. Vivimos en un mundo que aplaude el sacrificio constante, el agotamiento disfrazado de compromiso y la productividad medida en horas, no en bienestar. Pero la verdad es que sin autocuidado, todo lo que construimos se vuelve insostenible. El cuerpo se desgasta, la mente se fragmenta y el alma se apaga. Por eso, hoy quiero que rediseñes contigo mismo un pacto de cuidado integral, de respeto profundo por el ecosistema más importante que habitas, tú. El equilibrio entre el trabajo y la vida personal no es un lujo, es una necesidad estructural, es el espacio donde se cultiva la creatividad, se renueva la energía y se preserva la claridad mental. Si vives en un modo de urgencia permanente, vas drenando tu vitalidad como si tuvieras una fuga invisible. Necesitamos aprender a detenernos, no por flojera, sino por sabiduría, a desconectar sin culpa, a decir que no con elegancia para poder decirte que sí, con coherencia. Tu salud física y tu salud mental no están separadas. Son dos manifestaciones del mismo sistema. La falta de sueño impacta tu estado de ánimo. El estrés crónico descompensa tu sistema inmunológico. Tus pensamientos tensos generan inflamación celular. Por eso, cuidarse no es solo comer bien o hacer ejercicio. Es también filtrar lo que consumes mentalmente. ¿Qué conversaciones permites? ¿Qué información dejas entrar? ¿Y qué palabras te repites internamente? Un enfoque holístico del bienestar reconoce que somos una totalidad, no solo una mente flotante ni un cuerpo operando por inercia. Somos emociones, respiración, energía, postura, ritmos. Somos sistemas que se regulan con hábitos, ambientes y estados de presencia. Si quieres sostener alto rendimiento, necesitas más que motivación. Necesitas recuperación estratégica, espacios de silencio, rutinas de regeneración, descanso intencional. Y sí, también necesitas nutrición consciente. No hablo de seguir dietas estrictas, sino de comer con propósito. Comer para nutrirte, no para castigarte ni para anestesiar emociones. La comida influye en tu claridad mental, tu capacidad de decisión y tu estabilidad emocional. Comer bien es un acto de poder, es una declaración de amor propio. Es una inversión directa en tu energía disponible para vivir con presencia y decisión. Y hablando de energía, la gestión energética personal es una habilidad clave. No se trata solo de hacer más, se trata de hacer mejor, con menos esfuerzo, desde estados óptimos, desde la energía vital bien cuidada. Observa tus ritmos circadianos, respeta tu necesidad de sueño, haz pausas conscientes. Respira profundo, entrena tu cuerpo como el templo donde habita tu fuerza. La práctica de mindfulness corporal es uno de los caminos más poderosos para reconectar contigo. No necesitas escapar a una montaña para lograrlo. Solo estar en tu cuerpo, notar tus tensiones, sentir tus pies en el suelo, escuchar tu respiración. El cuerpo siempre está en el presente, aunque la mente se distraiga. Regresar al cuerpo
es regresar a casa. La integración entre mente, cuerpo y espíritu no es un concepto abstracto, es una experiencia real, accesible, entrenable. Cuando piensas con claridad, sientes con profundidad y actúas con coherencia, experimentas alineación. Cuando te cuidas desde el respeto, no desde la obligación, florece una nueva versión de ti, más estable, más lúcida, más poderosa. Y aquí es donde el estoicismo nos regala una joya. Para los estoicos, el cuidado personal no era narcisismo, era virtud, era disciplina, era temple. Como decía Epicteto, no te descuides, porque en ese cuerpo y en esa mente habita la razón. Y la razón, cuando está en calma, es la raíz de tu libertad. Así que no lo olvides. Tu bienestar no es un capricho, es la base de tu grandeza. Diseña tu ecosistema de bienestar y conviértete en el guardián consciente de tu templo interior, porque nadie puede liderar su vida desde el agotamiento, pero desde el equilibrio. Desde ahí, todo se transforma. Número 16. Mentalidad de abundancia, revolución financiera personal. La relación que tienes con el dinero no comienza en tu cuenta bancaria, comienza en tu mente. Lo que piensas, lo que crees, lo que sientes respecto al dinero, moldea tu realidad económica mucho más de lo que imaginas. En la base de cada decisión financiera hay una emoción, una programación, un patrón aprendido. Y si no haces consciente ese sistema oculto, seguirás repitiendo ciclos de escasez, incluso si tus ingresos aumentan. La psicología financiera moderna ha revelado que muchas de nuestras decisiones económicas no son racionales, sino emocionales. El miedo a la pérdida, la comparación con otros, la culpa por ganar más o la vergüenza por tener menos. Todos estos factores inconscientes sabotean nuestro crecimiento. Y por eso, el primer paso en esta alquimia financiera es observar con honestidad brutal cuáles son tus creencias actuales sobre el dinero. ¿Lo ves como una fuente de libertad o como una causa de sufrimiento? ¿Lo asocias con poder o con corrupción? ¿Crees que necesitas sufrir para merecerlo o que solo los otros pueden alcanzarlo? Una vez identificado ese software mental, el segundo paso es reprogramarlo. Y aquí, la filosofía estoica aporta una verdad poderosa. La verdadera riqueza no está en acumular, sino en liberarte del deseo desordenado. Epicteto lo resumió con precisión. La riqueza consiste mucho más en disfrutar de poco que en tener mucho. No se trata de conformismo, sino de perspectiva. La moderación no es renuncia, es dominio. Y el dominio es el primer signo de abundancia real. Desde esa base mental sólida, pasamos al terreno práctico. Invertir con conciencia no es solo mover dinero, es mover tu energía hacia lo que construye valor en el tiempo. Significa elegir con intención, aprender con humildad, diversificar sin miedo y ver cada error no como una pérdida, sino como parte del aprendizaje. Porque en el camino financiero, el crecimiento interior y el exterior van de la mano. Cada decisión que tomas con sabiduría fortalece tu carácter. Cada movimiento basado en tus valores consolida tu libertad. Y si hablamos de libertad, no podemos ignorar el emprendimiento. No porque todos deban ser empresarios, sino porque todos debemos ser arquitectos de nuestra economía personal. El emprendimiento no es solo negocio, es mentalidad. Es atreverte a resolver problemas, aportar valor, multiplicar impacto. Es tomar el control, incluso cuando no tienes certezas. Es pensar como dueño, no como víctima de las circunstancias. Ahora bien, sin habilidades estratégicas, todo deseo de abundancia queda atrapado en la ilusión. Por eso, necesitas aprender a gestionar tu flujo financiero como quien dirige una orquesta. Saber cuándo ahorrar, cuándo invertir, cuándo gastar y sobre todo cuándo decir que no. Porque el verdadero equilibrio no es tener más,
es saber cuánto necesitas para vivir en coherencia con lo que valoras. Aquí entra un principio clave. Libertad financiera no es solo un objetivo económico, es un estado mental. Es la paz de saber que no dependes de apariencias. Es la tranquilidad de vivir por elección y no por obligación. Es la alegría de construir sin ansiedad. Y sobre todo, es la sabiduría de saber cuándo basta. La neuroeconomía nos muestra que los circuitos cerebrales del placer y del dolor influyen directamente en nuestra relación con el dinero. Si no aprendemos a observar cómo nos sentimos cuando gastamos, ahorramos o invertimos, nos convertimos en esclavos de impulsos automáticos. Por eso, la inteligencia financiera no es frialdad matemática, es conciencia emocional. Y esa conciencia se entrena, se cultiva, se expande. Recuerda esto, el dinero no es el enemigo. La ignorancia sobre él sí lo es. Y tu poder no está en cuánto tienes, sino en quién eres cuando decides cómo usarlo. La alquimia financiera no es solo aumentar ingresos, es transformar tu relación interna con el valor, es pasar de la carencia al propósito, del miedo a la soberanía. Haz de cada decisión un acto de conciencia, haz de tu economía una obra de arte. Porque la abundancia comienza donde termina la inconsciencia y se expande cuando te haces responsable de todo lo que eres capaz de crear. Si has llegado hasta el final de este video, eres una persona dedicada, comprometida con el aprendizaje y el crecimiento personal. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando conocimiento y trabajando para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Recuerda que el aprendizaje es un viaje continuo y gratificante. Comenta "Soy una nueva versión" para saber que llegaste hasta aquí.